Iglesia Cita con la Vida, bienvenidos nuevamente a nuestro servicio online. Qué alegría verte conectado el día de hoy. Te animo a que puedas aprovechar este tiempo en etiquetar a todos tus amigos y familiares y que puedas compartir este video para que muchas más personas puedan ser bendecidas con este mensaje de salvación. Te animo a poder disponer tu corazón y que me acompañes a leer el siguiente versículo. Salmos 40 del 1 al 3 dice: Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi cántico nuevo alabanza a nuestro Dios. Acompáñame a orar, iglesia. Gracias, Señor, por un día más de vida en el que podemos reunirnos nuevamente como iglesia y estar en un mismo espíritu. Señor, sé tú tomando el control de esta reunión, Padre. Usa a nuestro pastor porque entendemos, Señor, que es a través de él que nos vas a hablar en el día de hoy. Gracias, Padre, y declaramos la victoria en este servicio. En el nombre de Jesús, amén. Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Qué gusto de poder saludarles una vez más a través de las redes sociales. Contento por todas las cosas que Dios está obrando en su iglesia, a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Considero, ¿verdad?, un privilegio de parte de Dios para nosotros, su iglesia, los que estamos en este tiempo. Entiendo que Dios confía que nosotros podemos hacer la parte que nos toca en este tiempo para adelantar sus propósitos aquí en Chimbote, en Perú. Y bueno, así que quiero animarles a que abran lo más que puedan su corazón para que la palabra pueda ser sembrada en buena tierra y esa semilla que va a ser sembrada en su corazón pueda crecer al 30, al 60 y al 100% y dé fruto su vida para Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día, en Mateo capítulo 16, y me gustaría que lo podamos leer desde el verso 18, o en todo caso desde el 17, ¿sí? Desde el 17. Este es el pasaje que en varias ocasiones ya lo hemos compartido acerca de la confesión que hace Pedro cuando Jesucristo le dijo qué piensa la gente de mí, y ellos le dicen, bueno, algunos creen que tú eres Elías, Jeremías, uno de tantos profetas, y Jesucristo le hace, ¿verdad?, la pregunta a ellos, a los discípulos, a la gente que caminaba con él, le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Y Pedro fue el único que se adelantó y tuvo la respuesta, ¿no? Y le dijo, tú eres el Cristo, en el verso 16, el Hijo del Dios viviente. Y en el verso siguiente Jesucristo le responde diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Jesús le dice a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A manera de introducción, permítanme decirles que cuando se trata de estudiar las Escrituras, debemos de tener en cuenta la ley de la primera mención. ¿En qué consiste esta ley de la primera mención? Bueno, la primera mención que se hace de una cosa en la Biblia, sea una palabra, una frase, una doctrina, un término, etc., define su uso a través del resto de la Escritura, ¿sí? En otras palabras, Dios indica en la primera mención o a través de la primera mención que hace de alguna cosa, la verdad conectada con esa cosa en la mente de Dios, ¿sí? Ahora, la primera mención que se hace, o sea, teniendo en cuenta este concepto de la primera mención, vamos a notar que la primera mención que se hace de la palabra iglesia en las Escrituras es justamente en este pasaje, que significa entonces, así que significa, ¿verdad?, que el concepto de iglesia el concepto que hay de la iglesia en este pasaje deberá ser el concepto que gobierne el resto de partes en donde aparece el término iglesia. Amén. Entonces, ¿y qué significa aquí la palabra iglesia, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia en griego significa eclesía, con doble K. ¿Y qué es eclesía? Significa congregación o, escuche por favor, o asamblea llamada a salir. Entonces, etimológicamente hablando,
La iglesia es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir del mundo, no de esta tierra hermosa que Dios ha creado, sino del mundo. ¿Y qué cosa es mundo en este pasaje? Bueno, la palabra mundo, si bien es cierto, tiene muchas o varios significados en griego, pero en este pasaje particular viene del griego cosmos, y cosmos significa en este pasaje sistema organizado por Satanás. Sistema organizado por Satanás. De allí que en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia: no améis al mundo. O sea que le está diciendo: no amen a este sistema en el que ustedes viven, que está organizado por Satanás, ni las cosas que están en este mundo, en este sistema organizado por Satanás. Si alguno ama al mundo, si alguno ama a este sistema que está organizado por Satanás, el amor del Padre no está en él, dice. Y también Santiago en el capítulo 4, versículo 4, nos dice algo muy parecido a esta idea que Juan elabora en el pasaje que hemos leído. Oh almas adúlteras, dice Santiago a la iglesia, a manera de pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo, cuando un cristiano, cuando una persona nacida de nuevo, cuando un hijo de Dios se hace amigo, se colude con el sistema de este mundo que está organizado por Satanás, entonces Santiago dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, dice, mire que esto es tremendo, cualquiera pues que quiera ser amigo, que quiera ser amigo del mundo, o sea, que quiera hacerse amigo de este sistema que está organizado por el mismo Satanás con la única intención de apartar a los hombres de Dios, con la intención, ¿verdad?, de desvirtuar la palabra de Dios, los valores de Dios, la verdad de Dios, la realidad de Dios. Bueno, cualquiera pues que quiera ser amigo de este sistema que hace todas esas cosas, se constituye, dice Santiago, enemigo de Dios, ¿no? Si se dan cuenta, acá no dice, ¿verdad?, que tienes que ser un borracho, un asesino, un criminal, un pederasta, un sicario para que seas un enemigo de Dios. Sencillamente, ¿cuánta gente buena? Yo conozco hombres buenos, pero que son amigos del sistema, amigos de este mundo, ¿verdad? Personas que están atrapadas en las redes de este sistema mundano en el que vivimos, influenciados por la cultura de cada lugar, influenciado por tendencias, por modas, hasta por formas de hablar, etcétera, de pensar, de hecho, filosofías que Satanás a través del sistema presenta, y la gente lo recibe, lo adopta y lo convierte en su norma de vida. Bueno, a eso se refiere cuando habla Santiago y Juan acerca de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni mucho menos hacerse amigo de este sistema. En 2 Corintios capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo, es más, si me pudieran poner desde el verso 16, se lo agradezco, chicos, dice: ¿y qué acuerdo? Pablo dice a los corintios: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en el verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Nos damos cuenta a través de este pasaje cómo en la mente y en el corazón de Dios siempre ha estado, ¿verdad?, que su pueblo no se coluda con el sistema de este mundo que está organizado por el mismo diablo, ¿no? Que no se coluda, que no se haga amigos con gente, ¿no?, con gente que literalmente le sirven al enemigo de nuestras almas. Ahora, en conclusión, podríamos decir entonces, y permítame decirle, porque yo hice esta conclusión es mía de los conceptos que acabo de mencionarles, yo saqué una conclusión. La iglesia es una asamblea formada por personas que Dios primeramente ha salvado y que luego han sido bautizados en un mismo cuerpo
por un mismo espíritu, espíritu con E mayúscula, o sea, por el Espíritu Santo, y que han sido llamados a salir del mundo, o sea, a desconectarse de este sistema organizado por Satanás. Eso es el concepto bíblico de iglesia. Iglesia no es un lugar, no es un local, ¿verdad?, de 4 paredes con un pináculo y una cruz arriba. No, eso no es iglesia. Eso puede ser un local, hasta podrías de repente llamarle templo si gustas, aunque nosotros sabemos que el templo, desde la época de Jesucristo, que él mismo lo dijo, es nuestro cuerpo. El templo de Dios ahora es nuestro cuerpo, y porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no?, sino que Dios quiere habitar en tu corazón, en tu interior, ¿no? Ahora, a la luz de este concepto que acabo de dar, quisiera hacer una pregunta. Usted que me está viendo ahora, en este momento, ¿podría decir que ya salió del mundo? ¿O es que todavía está atrapado en este sistema mundano organizado por Satanás? De pronto hay mucha gente hoy en día que va a diferentes congregaciones, son parte de una congregación, se reúnen en una congregación. Es más, antes de la pandemia, antes de los encierros, muchas personas van a diferentes congregaciones, pero la pregunta es, ¿esas personas son parte de la iglesia, son miembros de esa iglesia, o sencillamente son personas que para calmar la conciencia religiosa, ¿no?, para cargar la conciencia de culpa y de condenación, muchas veces tratan de alguna manera de llevar una agenda religiosa, de rutina, de costumbre, para poder estar tranquilo en su interior? Bueno, la pregunta entonces otra vez se la hago. A la luz de lo que vengo hablando, ¿usted podría decir que ya salió de este mundo? ¿Estás en el mundo pero no eres de este mundo? ¿O todavía estás atrapado en este sistema mundano organizado por Satanás? Como vemos, el concepto bíblico, ¿sí?, el concepto bíblico de iglesia es diametralmente opuesto al concepto que muchos aún tienen de iglesia. Cualquiera, y esto a manera de una máxima, si a usted le gusta anotar máxima, anote esto que me parece muy sencillo, pero describe en profundidad mucho de lo que hasta el día de hoy vivimos, sobre todo viendo a tantísima gente que todavía no entiende qué cosa es la iglesia del Señor. Cualquiera puede entrar a un templo. Es más, dígale a la persona que tenga más cerca suyo, cualquiera puede entrar a un templo. ¿Qué se necesita para entrar a un templo, a una congregación? Muy sencillo. Lo único que se necesita es que la puerta esté abierta. Que la puerta esté abierta y seguramente podrá entrar. Pero eso no te convierte en cristiano. Tampoco te convierte en miembro de esa iglesia. Tampoco te convierte en iglesia. ¿Me dejo entender? Ahora, cualquiera puede entrar a un templo, pero no cualquiera puede salir del mundo. Pero no cualquiera puede salir del mundo a menos que sea llamado, como decía la definición de iglesia, por el Señor mismo, y que voluntariamente uno responda a ese llamado. Amén, Señor, heme aquí. Es un tema del llamado que Dios hace a la gente. ¿Sí? A la gente que ha salvado en primer lugar. ¿Y a qué llama Dios a los que forman parte de su iglesia? A salir de este mundo, a desconectarse de este mundo. ¿Para qué? Para pertenecer, obviamente, no solamente a su iglesia, sino a su reino. Y en el reino de Dios usted sabe, ¿verdad?, que hay todo un sistema también organizado, ¿no?, que es diametralmente opuesto al sistema de este mundo. Mientras Satanás ha organizado un sistema aquí en la tierra, en medio de esa organización y de ese sistema satánico, usted y yo tenemos que entender que hay otro sistema invisible, pero real. Es el sistema de Dios, es el reino de Dios, donde usted y yo podemos caminar bajo otros principios, ¿no?, conducidos obviamente por la verdad de Dios a través de su palabra y bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia entonces no es un edificio. Dígale a su vecino más cercano, por favor, a partir de ahora deja de pensar que la iglesia es un local, es un lugar, ¿verdad?, físico. La iglesia no es un edificio físico, es un grupo de personas, es una asamblea. Es una asamblea formada por personas llamadas por Dios a salir de este sistema. Ahora, si usted ha creído que la iglesia es un lugar físico, como mucha gente todavía dice, ¿verdad? Vamos a la iglesia, dice la gente. Vamos a la iglesia, ¿no?
Uy, la iglesia está cerrada. Ay, pastor, qué penita, ¿verdad? La iglesia se cerró. Yo me acuerdo que algunas personas me dijeron, ay, pastor, ¿y cuándo abren la iglesia? Y yo, más o menos como los 3, 4 meses que estábamos en el encierro, por ahí alguien dijo, pastor, ¿y cuándo abrirán la iglesia? Yo le digo, la iglesia nunca estuvo cerrada. La iglesia siempre ha estado abierta. ¿Así desde cuándo? Me decían. Claro, ellos estaban hablando del templo, o sea, del lugar físico. Yo estaba hablando de lo que verdaderamente es iglesia. Usted y yo, ¿no? Cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Entonces, si usted ha creído que la iglesia es un lugar físico, seguramente usted habrá pensado que la iglesia se ha cerrado a causa de la pandemia. Y el problema con este razonamiento es que da la impresión de que la iglesia dependiera de las circunstancias del momento para poder llevar adelante su propósito, lo cual, por cierto, es una mentira total. La iglesia no necesita que las cosas sean ideales. Dios no necesita, mire, mientras la iglesia del Señor Jesucristo esté gobernada por el mismo Dios del cielo, no necesita, ¿verdad?, que el virus se vaya, no necesita que no haya pandemia, no necesita que no haya encierro. Dios no necesita que las circunstancias sean ideales para llevar adelante sus planes, sus propósitos aquí en la tierra con cada una de las personas a quienes Él obviamente ha llamado para que sean parte de su iglesia. Dios es Dios por encima de todas las cosas. Y esto es algo tremendo que si usted, que de repente tenía el concepto arcaico, vetusto, ¿verdad?, de antes, de pensar que iglesia es un lugar, ¿no?, a donde uno va, en lugar de entender que es el cuerpo de Cristo al cual usted y yo hemos sido llamados a pertenecer, ¿no? Así que le animo a creer que los mejores días de la iglesia están por venir, ya que mientras haya más oscuridad tendremos más oportunidad de alumbrar en medio de las tinieblas, porque la iglesia ha sido llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la luz obviamente brilla más, se hace más notoria, ¿verdad?, cuando hay oscuridad. Amén. Muy bien. Entonces, en Mateo capítulo 16, el pasaje que leímos al principio, cuando Jesucristo le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, número 1, no es un lugar. O sea, de este versículo 18 quiero desprender tres enseñanzas. Número 1, la iglesia no es un lugar a donde ir, ni un cuerpo, sino un cuerpo al cual pertenecer. En 1 Corintios 12:12 también podemos ver otra parte del concepto de iglesia, ¿no?, que va a complementar justamente lo que estamos viendo con Mateo 16 o en Mateo 16. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, escuche, Pablo está comparando un cuerpo humano con la iglesia y dice, porque así como el cuerpo, comparación, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, mire su cuerpo, mire, tenemos brazos, tenemos piernas, el tronco, la cabeza, las extremidades, tenemos cada miembro, pero somos un solo cuerpo. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, dice Pablo, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice, así también Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y obviamente el cuerpo tiene que hacer lo que dice la cabeza, ¿no? Ahora, si usted conoce a alguna persona que hace lo que quiere, entonces podría estar de repente en una congregación, pero no ser iglesia, porque en la iglesia está formada por miembros que obedecen lo que dice la cabeza, porque nunca usted ha visto un dedo que se revele, ¿verdad?, a lo que dice el cerebro, la cabeza. Usted nunca ha pensado, bueno, voy a voltear a la derecha y su cuerpo dice, no, yo voy a voltear a la izquierda. No, el cuerpo, los miembros obedecen lo que la cabeza ordena. Ahora, entonces, la iglesia, número 1, no es un lugar a donde ir, sino un cuerpo al cual pertenecer. Por favor, vaya guardando estos conceptos en su corazón para que no le afecte tanto, ¿verdad? O para que, en todo caso, usted pueda ser edificado esta mañana, ¿verdad?, de una manera hermosa en su corazón y pueda cambiar de actitud respecto a Dios y respecto a lo que es la iglesia y respecto a su responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Número 2,
la iglesia tiene que ser edificada. ¿Sobre qué? Sobre la revelación de Jesús, el Cristo. No puede ser edificada sobre otra cosa, ¿no? Y número 3, la iglesia edificada sobre esa revelación, ¿no?, nunca estará a merced de las tinieblas. Como Jesucristo mismo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Qué estaba queriendo decir Jesucristo? Que una iglesia edificada sobre la revelación de quién es la persona de Cristo nunca estará a merced de las tinieblas. Satanás nunca tendrá ventaja sobre la vida de personas que han edificado, que han sido edificadas, ¿no?, sobre la base de una revelación, de la realidad experiencial, ¿no?, de cada uno con Cristo, ¿no? Ahora, vamos a desarrollar el punto número 1 entonces. No es un lugar a donde ir, sino un cuerpo al cual pertenecer. En esta parte me voy a detener un momento, regular probablemente, porque esto quizás es el centro de mi mensaje en esta hermosa mañana. Como todo cuerpo vivo, la iglesia está formada por miembros, ¿sí? La iglesia está, como todo cuerpo vivo, está formada por miembros. Ahora escúcheme, cada miembro cumple una función especial y específica dentro del cuerpo. Romanos 12, versos 4 y 5, Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Imagínense si nosotros tuviéramos, ¿verdad?, 10 orejas. ¿Para qué 10 orejas? O fuéramos solamente, ¿verdad?, 5 ojos, tuviéramos 6 ojos. ¿Para qué tanto? Con 2 suficientes. Dios sabe lo que hace. Si Dios ha puesto 2 ojos en el cuerpo es porque eran suficientes. Si Dios ha puesto 2 oídos es porque eran suficientes. Si Dios nos dio 2 manos, 2 pies, era porque era suficiente. Ahora, dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y en el verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, escúcheme una cosa. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 17, 1 de Corintios 12, del 12 al 17, vamos a leer este pasaje poderoso. Pablo insiste en este concepto y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Siguiente. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Sigue. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, escuche, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sigue? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo qué? Como Él quiso. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahora escúcheme. Número 1, voy a hablar de este capítulo, ¿verdad?, de Corintios. La primera enseñanza que yo aprendo de todos estos versículos que hemos leído es, el cuerpo de Cristo está formado, ¿por qué? Por muchos miembros. El cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, está formado por muchos miembros. Número 2, estamos unidos no por raza. En la iglesia estamos unidos, lo que nos une en la iglesia del Señor no es la raza ni el grupo social, por eso que usted va a encontrar en la iglesia multiforme tipo de personas y de estratos sociales. Vas a encontrar negros, gringos, chinos, blanquitos, bajitos, altitos
gente pobre, gente rica, gente de clase media. Vas a encontrar empresarios, doctos, indoctos, vas a encontrar de todo. ¿Por qué? Y bueno, porque esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos unidos no por raza, ni por grupo social o cultura, sino por ser, como dice Pablo, parte de un mismo cuerpo. Lo que nos une es de que usted es miembro, así como yo, del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y compartimos un mismo espíritu. El Espíritu de Dios que mora dentro suyo es el mismo Espíritu de Dios que mora dentro mío. Y por eso que podemos estar en unidad. Podemos vestirnos de diferente manera, pero lo más importante es que estamos unidos en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu, porque tenemos el mismo Espíritu Santo que pone en cada uno de nosotros ese deseo, esa intención, esa voluntad de caminar unidos en el nombre del Señor Jesucristo. Número 3, el cuerpo de Cristo consta de muchas partes diferentes. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué parte del cuerpo es usted? Y aquí voy entrando obviamente a desafiarte y a confrontarle a mucha gente, obviamente. Y ojo, y esto no lo hago por el hecho de confrontarte, sino más bien por el hecho de ayudarte a través de esta escritura a que te ubiques, a que entiendas que puede que tú estés en una situación peligrosa, más peligrosa de la que crees, y porque veo que mucha gente vive engañada creyendo que porque van o porque iban antes de la pandemia a la iglesia, a la congregación, al local los domingos o ciertos días, y por ahí daban su diezmo, si es que lo daban, o su ofrenda, ¿verdad? Y ya cumplieron con Dios, ya son cristianos, ya son de cita con la vida en el Perú. Pero quiero, en el amor del Señor, usar justamente estos versículos tan sencillos, pero tan poderosos de la palabra de Dios, ¿no? Para poder, ayudarte a que puedas entender qué cosa es la iglesia del Señor. ¿Qué cosa es la iglesia? Así como ya venimos aprendiendo. Entonces el cuerpo de Cristo consta de muchas partes diferentes. Pero la pregunta es, ¿qué parte del cuerpo es usted? Pastor, yo soy ojo. Pastor, ¿verdad? Yo soy dedo meñique, dedo del medio, dedo del pulgar. Yo soy dedo del pie, yo soy pierna, yo soy hígado. Pastor, yo soy una parte del cuerpo de Cristo que está escondido, porque yo paro hoy orando, yo le sirvo a Dios orando, ayunando, como Ana, la anciana, que habla Lucas, que le servía con ayuno y oración al Señor en el templo. ¿Qué parte del cuerpo es usted? Y seguramente mucha gente estará ya tragando saliva y diciendo, wow, parece que yo no soy ninguna parte del cuerpo, porque, he estado yendo 4 años a la congregación, pero nunca he sido parte de nada. Solamente me he ido a sentar, a escuchar. He sido un consumidor del reino de Dios, pero nunca he aportado. Mi vida no le ha servido, no le ha sido de utilidad a la iglesia. Parece que he sido como una prótesis, he estado dentro del cuerpo, pero no he tenido vida ni función. Eso es terrible. Ahora, responder este punto le dará una idea, como dije hace un rato, de su condición actual, de su condición real y actual delante de Dios. ¿Sabe una cosa? Hoy en día hay muchas prótesis, muchas personas que más parecen prótesis en el cuerpo de Cristo que miembros en el cuerpo de Cristo. Personas que parecen ser miembros, pero no son miembros. ¿Por qué? Una, porque no tienen vida. Y otra, ¿verdad? Porque son personas que se mueven como si fueran miembros, pero no obedecen a la cabeza. Guarda, usted podría estar moviéndose en la iglesia, haciendo cosas para Dios, entre comillas. Yo he conocido tantísima gente que hace cosas para Dios, pero sin que el pastor sepa, sin tener la autorización, ¿verdad?, del pastor, sin tener, sin sujetarse a ninguna autoridad. Personas que hacen la obra de Dios, pero bajo principios satánicos. Por eso decía yo, ¿verdad?, que hay personas que parecen ser miembros, pero no tienen vida. Hay otras personas dentro del cuerpo, ¿verdad?, que se mueven, ¿verdad?, pero no obedecen a la cabeza, no obedecen a Jesucristo. Y usted sabe, ¿verdad?, que Jesucristo, a través de su palabra, nos ha dado autoridad delegada, ¿sí? Todos los hombres de Dios, los ministros, los pastores, evangelistas, etcétera, somos
personas a quienes Dios nos ha delegado su autoridad y a quienes Dios nos ha establecido, ¿verdad?, como para ser las autoridades en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, terminaría esta parte, ¿no?, sencillamente recordándole, ¿no?, de que visitar una congregación no te hace miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Yo nunca he visto que alguna persona vaya a un gallinero y se haya convertido en gallo solamente por estar en ese lugar, ¿sí? Ya estamos viendo entonces qué cosa es lo que me hace ser miembro del cuerpo, ¿no? No solamente estar en el cuerpo, sino estar en actividad, ser funcional, estar ayudando al resto de los miembros y entre todos adelantar un propósito común, ¿no? Que no es la idea de un pastor, sino la idea de Jesucristo, dicho sea de paso. Número 4, en el cuerpo de Cristo no hay comparaciones, o por lo menos no debería de haber comparaciones, ni diferencias de funciones. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que hacemos no nos hace ni más, no nos hacen más ni menos que lo que otros hacen. Si usted canta en la iglesia del Señor, quiero darte una penosa, ¿verdad?, noticia, porque yo por lo menos conozco varias personas que creen que porque cantan su ministerio de Dios es más importante que el que barre o que el que limpia los baños. Se equivoca, pero mire, se equivoca totalmente, ¿no? Para mí, las personas que piensan de esa manera están más perdidos que Judas, literalmente. Y es una pena, es una desgracia que haya gente que piense, ¿verdad?, que lo que hacen, la función que cumplen en el cuerpo es más importante que lo que otros hacen. No, ¿sabe una cosa? En el cuerpo de Cristo no hay comparaciones ni diferencia de funciones. ¿Por qué, pastor? Porque lo que hacemos no nos hacen más ni menos de lo que otros hacen, puesto que servimos al mismo cuerpo y a los mismos intereses. Usted, espero, ¿verdad?, que usted, el que limpia los baños, el que barre el local, así como el que predica, como el que trabaja con los niños, como el que estaba parado de ujier, como las personas que trabajan en otras áreas, espero que cada uno de nosotros entendamos esto, ¿no?, para que no estemos, ¿verdad?, haciendo diferencias o creyendo que lo que hacemos nosotros es más importante que lo que hacen los otros. ¿Sabías que no estás para competir, sino para complementar? ¿Sabía usted, verdad, que usted es parte de un cuerpo no para competir con el otro miembro, sino para complementar al otro miembro, porque entre todos hacemos la obra de Dios? Esa es la idea de Dios, ese es el espíritu de Dios, ¿no? Que entre todos hagamos una sola tarea, empujar el reino de Dios, ¿no?, aquí en la tierra. Número 5, y en esta parte me gustaría que usted le diga a la persona que tenga más cerca: tu valor está en lo que eres y tu privilegio en lo que haces. Tu valor está en lo que eres y tu privilegio en lo que haces. Mejor es ser meñique, sí, yo aprendí esto hace muchos años, mejor es ser meñique en la cabeza, o sea, en el cuerpo de Cristo. Mejor es ser meñique, mejor es ser la persona más aparentemente, ¿verdad?, débil o estar haciendo la función más aparentemente, ¿verdad?, que no es tan wow, ¿no? Por eso digo, mejor es ser meñique en el cuerpo de Cristo que cabeza en el mundo que está organizado por Satanás. ¿Cuánta gente se jacta, ¿no?, de estar aquí arriba, ¿no? Oh, yo soy esto, yo soy aquello, pero ellos son parte de este sistema organizado por Satanás. Y en ese sentido es que lo estoy diciendo esto. Tu valor está en lo que eres. ¿Y qué cosa eres? Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Tú no vales por lo que haces en la iglesia, ni por lo que tienes materialmente. Tú no vales ni por lo que haces, ni por lo que tienes. Tú vales por lo que eres. ¿Y qué eres? Eres un hijo de Dios. Pero tu privilegio está en la función, en lo que haces en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios. Ahí está tu privilegio. ¿Por qué? Porque seamos honestos. ¿Acaso no es un privilegio ser siervos del Señor? Siervos del Señor. Mientras allá afuera hay cantidad de gente que se ufanan, que se vanaglorían, ¿no?, que se sienten bien por vivir la vida que viven, por servirle a este sistema organizado por Satanás. Mientras hay gente que
que se ufanan de eso. Sin embargo, ¿cómo no nos sentiremos privilegiados de que Dios nos haya tomado por dignos, que Dios haya tenido misericordia de usted y de mí para encargarnos justamente este ministerio, ¿no? El ministerio de la reconciliación y el ministerio de la predicación, para que Dios pueda usar tu vida y la mía, de manera que a través de nuestras vidas pueda Dios mostrarle el camino a tantísima gente que, así como usted y yo estuvimos perdidos un día, años atrás, así también Dios pueda mostrarle a tanta gente que necesita que alguien le muestre el camino. ¿Ok? Y número 6, a manera de pregunta me gustaría decirle, ¿estás donde tú quieres estar o donde Dios quiere que estés? ¿Dónde se encuentra usted si es que usted es parte de la iglesia? Si usted es parte de la iglesia, yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana hermosa. ¿Usted está donde usted quiere estar? ¿Sí? ¿O donde Dios quiere que estés? Porque no sé si ya se dio cuenta en este pasaje, en el verso 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. O sea, ¿qué significa? Si yo soy pastor de la iglesia, créame, yo no estoy colocado en la iglesia como pastor porque yo quise, sino porque Dios quiso. ¿Sí? Yo he estudiado una carrera, estudié 5 años la carrera de odontología. Yo, créame, si a mí me hubieran dicho que yo iba a ser pastor, que Dios me iba a poner, que Dios me iba a poner como pastor de su iglesia, yo hubiera pensado que esa persona estaba borracha o que se había pasado no sé, de droga. ¿Por qué? Porque yo jamás pensé, ni quise, ni tuve ninguna intención de ser pastor de la iglesia del Señor. Pero dice la Escritura, mas ahora Dios ha colocado los miembros de su cuerpo, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Por eso la pregunta es, ¿usted está donde usted quiere estar o donde Dios quiere que esté? ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo, y con esto voy a terminar. En alrededor de 15 años que estamos acá en Perú, en Chimbote para ser más exacto, Perú, con mi esposa y mis 2 hijos, desde que comenzamos de cero la obra de Cita con la Vida aquí en el Perú, conocí tantísima gente que me decían, pastor, sobre todo en el área de la música, pastor, a mí me gusta cantar, a ver, cante. Y cuando yo escuchaba cómo cantaban, yo decía, bueno, le gusta cantar, pero no canta. ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes conocen personas que les gusta hacer algo, pero Dios no les ha dado el don, el talento para hacer eso? Y estas personas lamentablemente muchas veces se resienten. Se resienten con Dios, se resienten con el pastor de turno, se resienten con la iglesia, con los hermanos, se resienten con todo el mundo. ¿Por qué? Porque encuentran o se dan cuenta que ellos no tienen un lugar en la iglesia del Señor. Y se van muchas veces amargos y se van hablando mal de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba hacer algo. Pero ¿sabe una cosa? Si usted tiene que entender algo, y con esto quiero animarle a cada una de las personas, no se trata de lo que a usted le gusta hacer, sino de lo que usted sabe hacer por naturaleza, de una manera natural, ¿no? ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque Dios desde nacimiento te ha equipado, ¿no? Si Dios hubiera querido que tú seas parte del ministerio de alabanza, seguramente te hubiera dado una voz privilegiada, seguramente te hubiera dado oído musical, porque no sería lógico que Dios, ¿verdad?, no te haya dado estos dones, estas habilidades naturales o también habilidades espirituales, si es que Él no hubiera estado pensando, obviamente, ¿verdad?, en usarlo. O sea, si Dios no te dio algo es porque no es el lugar donde tú tienes que estar. Y nadie tiene que molestarse, porque recuerde, si bien es cierto, las partes visibles del escenario en una congregación, mucha gente dice, ay, ¿cómo me gustaría ser el pastor? ¿Cómo me gustaría ser el ministro de alabanza? ¿Para qué? Para estar arriba, para que la gente me vea, para que la gente me aplauda. Déjeme decirle una cosa, esas no son razones valederas para querer estar en un lugar, ¿no? Si Dios lo llamó para cantar, seguramente le habrá dado una buena voz.
Y usted no tiene que decirlo. La gente que está alrededor suyo son los que atestiguarán acerca de si tiene o no tiene una buena voz o un oído musical, ¿verdad? Porque no se trata de lo que a uno le gusta, ¿ok? Oh, pastor, a mí me gusta, ¿cómo me gustaría que mi hijo sea pastor, que mi hijo sea evangelista? Si Dios no lo llamó para que para que cumplan esa función, entonces no traten de entrar, no traten de ocupar un lugar y desarrollar una función para la cual Dios no te ha llamado. Podrías estar perdiendo tu tiempo haciendo algo que nunca Dios te llamó a hacer y dejando de hacer lo que sí Dios te había llamado a hacer, pero por estar distraído en las cosas que te gustan y no haber averiguado, más bien, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son los dones y las habilidades que Dios sí me ha dado para que de esa manera yo pueda ser no solamente bendecido, sino también de bendición para las personas en el lugar del cuerpo donde Dios me quiera poner? Quiero animarle en el nombre de Jesucristo, considere cada una de estas palabras que ha escuchado en esta hermosa mañana y le animo en el nombre del Señor. Ubíquese en el cuerpo de Cristo. No deje pasar más tiempo. Recuerde, ser miembro, ¿verdad? La Biblia no nos habla de las visitas, los que van a una congregación, no. Habla de el cuerpo de Cristo y habla de los que son miembros de ese cuerpo. Esa es la gente que Dios reconoce como pueblo suyo, como sus hijos. Esa es la gente a quienes Dios le ha hecho todas las promesas que están en las Escrituras. No se pierda las bendiciones que Dios ha preparado para su iglesia. No se pierda, ¿verdad?, de todos los beneficios que representa ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerde, la sangre que pasa por la cabeza es la sangre que le da vida a todos los miembros de mi cuerpo. Así también, la bendición que Dios suelta sobre la cabeza a través de Cristo se derrama a través de todos los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. No se pierda la bendición de Dios que está fluyendo desde la cabeza hasta las partes más bajas del cuerpo. No importa si usted es el dedo del pie, si usted es parte del cuerpo, seguramente le llegará la cuota de bendición que Dios ha derramado sobre el cuerpo. Y todas las promesas que Dios ha dado a su iglesia le corresponderán también. Y usted nunca estará a merced del enemigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Agradecidos, Dios mío, Señor, por tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de enseñanza, de instrucción y de corrección. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser valientes y esforzados. Y sobre todo, ayúdanos, Dios, a no coludirnos a este sistema que ha sido organizado por el mismo diablo para apartarnos de ti y del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen un domingo maravilloso. Dios les guarde y los proteja. Nos vemos el día jueves, Dios mediante, a las 8 de la noche. Y no se olvide, si usted es parte de esta congregación, entonces camine en el mismo sentir que todos nosotros, porque total, más que tener cosas que nos dividen, tenemos cosas muy importantes que nos unen. Una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo, un mismo Espíritu Santo y un mismo Padre de todos y en todos y por todos. Bendiciones. Iglesia, qué increíble y poderoso mensaje acabamos de escuchar. Atesoremos cada promesa en nuestros corazones porque serán de gran bendición para nuestras vidas. Queremos que nos sigas acompañando. Por eso, te invitamos a conectarte a nuestros servicios los días jueves a las 8 de la noche y los domingos en nuestro servicio principal a las 10 de la mañana. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. No olvides suscribirte y compartir los videos para que el mensaje llegue a más personas y sigamos haciendo iglesia desde casa. Queremos que sepas que tenemos un espacio especial para todos en casa. Iglesia para niños en IPN, preadolescentes con PREA 2, adolescentes con relevo y jóvenes con propósito. Para conocerlos mejor te dejamos los enlaces en la descripción de este video.
Mándanos un mensaje y con gusto te responderemos. Queremos recordarte que nos reunimos para Dios y para los demás. Por eso, queremos invitarte a que si tienes un pedido de oración o necesitas consejería, puedas mandarnos un mensaje. Tu vida es muy importante para nosotros y estamos para servirte. Te animamos a que sigas dando tus diezmos y tus ofrendas a través de una transferencia bancaria. El número de cuenta está apareciendo en la pantalla. No olvides hacerle una captura para tenerlo siempre a la mano. Iglesia, tenemos un anuncio muy importante que compartirles. El domingo 20 a las 6 de la tarde tendremos una reunión especial por Navidad y queremos celebrarlo todos juntos. Dios tiene preparado algo increíble para nosotros, por eso tu participación es muy importante. Y el jueves 31 tendremos una reunión especial a las 10 de la noche por fin de año. Creemos que grandes cosas están por venir y queremos celebrarlo todos juntos. Este es el mejor momento para experimentar la presencia de Dios, así que ahí nos vemos. ¡Qué alegría haber compartido juntos este hermoso tiempo! Es importante que sigamos conectados. Por eso, nos vemos en el siguiente servicio. ¡Hasta pronto!